Veo una tendencia de que muchos esperan de que porque sencillamente yo leo el libro o lo escucho en formato audiolibro y lo escucho 1 horita al día o lo escucho 2 horitas, de repente mágicamente yo voy a dejar la adicción. Porque lo que vos vas a descubrir cuando vos respondés realmente como se debe estas preguntas, por ejemplo, es que no hay beneficios. Es que la pornografía, como justamente se te menciona en el libro, es una trampa para ratones. El que eso no es lo que aparenta ser, sino veneno. Entonces es evidente que tu ego sienta miedo. O vos no sentirías miedo si estás frente a la muerte, si estás cara a cara contra la muerte. ¿No sentirías miedo? Por supuesto que sentirías miedo. Desde la publicación del libro La manera fácil de dejar el porno en formato audiolibro en este canal, he recibido múltiples comentarios, mensajes, correos electrónicos, que podrían dividirse en 2 grandes grupos. El primer grupo, personas que estaban muy agradecidas porque haya publicado el libro en formato audiolibro, que le dieron la vuelta de rosca a la adicción y que estaban felizmente siendo no usuarios, diciendo que nunca más en su vida van a volver a consumir pornografía. Y por otro lado, un grupo de personas que básicamente no tuvieron la misma experiencia, es decir, personas que aplicaron el método, tuvieron cierto éxito, estuvieron 1 semana, 1 mes, hasta 9 meses y volvieron a fracasar. Fracasaron y ahora están en una especie de bucle donde no pueden pasar más de 1 semana, más de 15 días, sin usar pornografía, sin masturbarse, y sienten que efectivamente el método les ha fallado o que hay algo que no están viendo. Y me consultan a mí preguntándome, bueno, Franco, la situación es esta, me pasa esto, esta fue mi experiencia. Tengo que decirles que honestamente hacer este video me generó un poco de resistencia porque me parece muy redundante. Muy redundante porque el propio método, el libro, la manera fácil de dejar el porno, les advierte al inicio las razones por las cuales pueden fracasar, las razones por las cuales ustedes pueden fallar. Y muchos de los testimonios que ustedes me han dejado, los que me han dejado sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, todo me indica a mí que han caído en uno de estos 2 errores. Por ende, digo nuevamente que me parece un poco redundante hacer este video. Pese a esto, lo voy a hacer de todas maneras. Vamos a ver 2 errores fatales, ¿sí?, que puedes cometer si estás aplicando el método La manera fácil de dejar el porno o el método también llamado Easy Peasy para dejar la pornografía. Además, también al final del video les voy a dar la solución a estos 2 errores y también voy a dar 3 ejemplos prácticos para que ustedes empiecen a aplicar no solamente a este libro La manera fácil de dejar el porno, sino también a cualquier otro libro que les proponga algún tipo de método, de herramienta, de mecanismo que ustedes tengan que llevar, por supuesto, a la práctica. El primer error garrafal es no entender del todo. Ya al inicio del libro van a ver que hay un capítulo fundamental que comienza titulado diciendo finalmente, ¿sí?, donde básicamente te dicen que, bueno, que a grandes rasgos vas a darte cuenta que es ridículamente fácil dejar la pornografía, pero que pese a esto podría fallar por las siguientes razones. Y justamente ahí se explica la razón número 1, que sería no entender del todo. Y sí, suena un poco redundante. Si vos no entendés algo, efectivamente no vas a poder utilizarlo y no lo vas a poder aplicar. Y para que ustedes entiendan la magnitud de esto, les voy a contar una experiencia personal de lo que me pasó a mí. Yo en el año 2020, cuando tomo la decisión verdadera de dejar esto y hago algo al respecto, llegó a mi vida un libro maravilloso que se titula La experiencia de Soren Eagle, que lo van a tener en la descripción, que Soren Eagle es el seudónimo de un usuario de un foro chino de Reddit, de NoFap, que básicamente se dedicaba a ayudar a las personas a dejar sus consejos respecto a cómo justamente superar la adicción a la masturbación, a la pornografía, y era considerado una especie de héroe porque llevaba años abstemio. Lo curioso es que en su libro, puntualmente en el capítulo 2, o más bien temporada 2,
él habla acerca del método fundamental para dejar la adicción. ¿Sí? Y yo les puedo asegurar que yo leí un montón, habré leído más de 20 veces ese capítulo en ese año 2020, y no fue hasta el año 2021 que yo entendí realmente en profundidad de qué me estaba hablando Soren Eagle. Por ejemplo, cito textualmente, Soren Eagle dice: cuando nuestros pensamientos están sucios, nuestras acciones se corrompen. Yo esa frase la leí un montón de veces, como les dije, pero no entendí realmente de qué me estaba hablando Soren Eagle, y no lo entendí hasta que en el año 2021 leí libros sobre psicología, sobre la naturaleza de la mente, y comprendí algo que ya les he mencionado, y es que el 96 al 98% de sus comportamientos son controlados por su mente subconsciente. La gran parte del día, la mayor parte del día, ustedes funcionan en piloto automático. Entonces Soren Eagle en ese capítulo nos dice, bueno, ustedes tienen que hacer un proceso de lavado de cerebro total, de lavado de cerebro a fondo. Y si bien es cierto que yo lo apliqué en cierta manera, porque leía mucho, miraba videos y qué sé yo, pero no lo hice al 100%. No lo estaba haciendo como ahora más adelante te voy a explicar que se debería hacer. Ahora, a raíz de esto es extremadamente común que ustedes no puedan entender de qué les está hablando el autor o por qué se plantean algunas cosas en el libro. Es muy común que eso suceda y si uno no entiende, bueno, lo pasa por alto. Esa es la realidad. Si vos no entendés de qué te están hablando, evidentemente eso vos no lo podés incorporar. Es como que yo te trate de explicar en qué consiste una ecuación, por ejemplo, pero vos recién estás aprendiendo a sumar, restar, multiplicar o dividir. Te estoy hablando en otro idioma, en otro lenguaje que aún no comprendés porque no entendiste algunas cuestiones básicas, fundamentales. Ahora, esto es muy raro que suceda, no debería suceder con este método porque una de las cosas fascinantes que tiene este método justamente es que tiene un lenguaje muy sencillo y muy fácil de entender. O sea, vos no necesitas un conocimiento muy profundo para comprender algunas cosas, pero aún así puede que, aunque esté diseñado o escrito de una manera extremadamente simple, no lo entiendas. Lo cual me lleva al segundo punto, que es no seguir las instrucciones. Claramente que si vos no entendés de qué va el método, tampoco vas a poder llevar a cabo las instrucciones. Y de vuelta, caemos en una redundancia absoluta. Digo, no entender las instrucciones es una estupidez tal. Esto es una estupidez tal como si vos leyeses una receta de cocina, imagínate que tiene una serie de pasos, pero vos te salteás algunos, agregas otros, quitas otros, y vos imagínate que querés cocinar algo en particular y, bueno, tenés que seguir al pie de la letra la receta si es que querés cocinar o obtener ese resultado en particular. Ahora imagínate que vos no seguís esas instrucciones y después no obtenés el resultado deseado. Y decís, no, falló el método. No, no falló el método, vos fallaste en la aplicación del método. Entonces, evidentemente, estos son dos puntos que se conectan. Si yo no entiendo, no puedo aplicar bien. Si no apliqué bien es porque efectivamente no entendí. Ahora, una cosa es también, hay que decirlo, entender algo teóricamente, conceptualmente, pero otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Es decir, el libro te advierte de que probablemente tengas situaciones donde tengas antojos de dopamina, donde el pequeño monstruo entra en acción. Y vos por ahí lees eso y decís, sí, entiendo. Y aparte el libro te ofrece, por ejemplo, herramientas prácticas para resolver esas situaciones. Pero, al momento de la verdad, sencillamente sucumbís. No utilizás la información que se te ha dado. Ahora bien, hay una frase de Platón que me encanta que dice: el que aprende y no practica lo que aprende es como el que ara y no siembra. En otras palabras, esto es el equivalente a que yo me lea una receta de cocina, volviendo al ejemplo anterior, y diga que sé cocinar X comida por sencillamente haber leído la receta. Esto se los digo a razón de que muchos por ahí me escriben y me dicen, bueno, me explican cómo ustedes entienden conceptualmente el método y por ahí están totalmente lo correcto, pero prácticamente dejan mucho que desear. No hay que confundir el conocimiento con la sabiduría, porque la sabiduría es justamente la suma del conocimiento más la práctica o la experiencia, lo que nos da esa sabiduría. Una vez entendemos esto, vamos a la solución
que sería la solución ideal no solamente para este método, sino para cualquier método, cualquier libro que ustedes lean, cualquier guía o cualquier cosa que ustedes verdaderamente hagan. Y la solución a todo esto es incluir un proceso de cambio activo. Y yo sé, lo he dicho muchas veces, por eso vuelvo a repetir, me genera resistencia esto de hacer este video de errores, pero lo tiré porque estaba ahí la idea y quizá a algunos les sirva o les sea de utilidad esto. Ustedes saben que cuando este canal se inició, yo hice un video acerca del modelo transteórico del cambio, un video donde explicaba los 5 pasos que hay que dar para generar un cambio en nuestras vidas, basándome en el modelo que crearon los psicólogos Prochaska y Di Clement. En dicho modelo, el 4.º paso para un cambio es la acción, es hacer algo en la realidad para justamente pasar del punto A al punto B. O sea, en este caso, dejar de ser un adicto a ser un no adicto, o dejar de ser un usuario de pornografía a ser un no usuario. Y es que por lo que noto veo una tendencia de que muchos esperan de que porque sencillamente yo leo el libro o lo escucho en formato audiolibro, y lo escucho 1 horita al día o lo escucho 2 horitas, de repente mágicamente yo voy a dejar la adicción. Y lamentablemente, muchachos, esto no funciona así. O sea, por un lado hay que decir que la mente sí es muy susceptible, y más aún si tienen menos de 25 años de edad. Es cierto que podemos aprender muchísimo de forma pasiva, pero eso no significa de vuelta que uno vaya a solventar o a cambiar realmente simplemente por eso, simplemente porque me leí un libro una vez o 2 veces en un mes, ya está. Digo, ya debería solventar la adicción. De hecho, resulta curioso porque autores como los que anteriormente mencioné, Soren Eagle, hablan del estudio incesante, de que pese a que llevaba más de 6 años no consumiendo pornografía y no masturbándose, seguía estudiando material de reinicio, como él lo menciona en su libro. Así que yo estoy totalmente seguro de que muchos de ustedes han aplicado el libro, pero de forma muy pasiva. El libro tiene múltiples herramientas que deben ser implementadas de forma activa. Incluso el propio libro te lo dice. Hay un subcapítulo que se llama justamente Tips Finales acerca del libro, ¿sí? Y ahí se menciona justamente que, por ejemplo, tomes notas, que no leas este libro como leerías cualquier otro libro, como leerías, no sé, una novela. Por ejemplo, les hago una pregunta muy sencilla. A todos aquellos que han fracasado, a todos aquellos que se han encontrado con el libro, que lo han leído muy entusiasmados, con mucho entusiasmo de, bueno, tal vez atraídos por el título, la manera fácil de dejar el porno. Hay una manera fácil, una manera que no es dolorosa, qué espectáculo, ¿no? Por supuesto, a todos aquellos que lo han leído, lo han aplicado, han tenido cierto éxito, han fracasado y luego al volver a releerlo y demás, no han vuelto a tener ni siquiera el éxito que tuvieron con anterioridad. A todos aquellos les pregunto. En el capítulo hay varios capítulos que están repletos de afirmaciones. ¿Cuántos de ustedes han utilizado de forma disciplinada, por ejemplo al levantarse por la mañana, después del almuerzo y antes de irse a dormir, las afirmaciones? ¿Cuántos de ustedes? De vuelta, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes las han leído y las han aplicado? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro tomando notas? Tomando notas de forma activa. ¿Cuántos? Estoy muy seguro de la respuesta y probablemente sería demasiado extraño, sería terriblemente extraño que muchos de ustedes hayan aplicado el método a rajatabla y aún así hayan fracasado. Sería muy extraño. Pero bueno, al margen de los rodeos vamos a las soluciones, y una de las soluciones más sencillas que vamos a tener la encontré yo personalmente después de, al igual que ustedes, haber leído no solo libros relacionados sobre adicciones, sino libros relacionados sobre otros temas y haberle extraído muy poco jugo a esos libros. La encontré en un libro que se titula La ciencia del pensar, de Henry Hazlitt, un libro verdaderamente maravilloso, y que si bien el libro está repleto de un contenido de valor incalculable, lo que me llamó poderosamente la atención es que al final del libro, particularmente Henry Hazlitt menciona
que si uno va a dedicar el estudio a un tema que quiere incorporar o que es muy importante en nuestras vidas, que nos va a generar un cambio muy profundo, imagínate que solamente tenés 1 hora al día para el estudio. Lo ideal no es que vos, por ejemplo, te la pases leyendo esa hora, sino que la partas a la mitad, que dediques unos 30 minutos a la lectura y unos 30 minutos a la reflexión sobre lo que he leído. Y esto es muy interesante porque la lectura es un proceso muy pasivo y muy fácil de llevar a cabo. Y si bien puede tener impactos en tu vida, en determinadas áreas, el leer mucho, va a tener un impacto muy superior dedicarle una parte activa. La parte activa sería tomar notas, parar, reflexionar. Esto que muy pocas veces se hace en la actualidad, reflexionar acerca de lo que me dicen. Ver un video como este, muchos lo ven y pasan al siguiente. ¿Cuántos de ustedes ven un video de estas características sobre NoFap, sobre adicciones, y después los miran atentamente tomando notas, poniendo el video en pausa, reflexionando? ¿Y qué me quiso decir? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto que me plantea? Y si estoy de acuerdo, ¿por qué? Y si no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Tiene esto algún sentido en mi experiencia particular? ¿Yo lo he vivido de esta manera? ¿Es así o no es así? Es decir, formar el verdadero pensamiento crítico. Porque yo no quiero que ustedes miren este video y que lo acepten acríticamente o todos los videos que he subido. No. No, yo sé que eso sería lo mejor, sería lo más fácil. Y creo que muchos de nosotros nos gustaría que así fuera. No sé, me miro un video sobre, no sé, cómo ser millonario y de repente ya me las sé todas y de acá a 10 años soy millonario gracias a ese video. Que por ahí sí, ojalá que así fuera. Pero realmente no funciona así, vas a tener que incorporar una parte activa. Y es muy importante que también no aceptes acríticamente nada de nadie. No importa que sea una eminencia que te hable, porque yo he leído cosas de ciertas eminencias que caen en falacias lógicas que solo una persona que se toma el tiempo de parar y reflexionar acerca de lo que me dice, las puede identificar. Y acá voy a hacer hincapié una y otra vez acerca de que vos tenés que comprender que por más que entiendas conceptualmente o teóricamente algo, esto no significa que te lleve al grado de saber o de sabiduría o que te ayude verdaderamente o que sea la solución al 100% de tu problema, en este caso una adicción. Y acá me voy a permitir citar a Ann Wilson en su maravilloso libro titulado Recobra tu intimidad, donde justamente Ann Wilson menciona al inicio en su introducción que desgraciadamente, nadie se ha curado de una adicción solo por entenderla. Vos podés sí entender, yo he hecho videos acerca de las causas, y vos los mirás y está muy bien, y decís, sí, son mis propios instintos, son mi biología, que está siendo engañada, lees tu cerebro en el porno, y decís, wow, ahora lo entiendo todo, entiendo por qué fui totalmente engañado, por qué me enganché a la pornografía, porque es un estímulo supranormal, porque engaña a tu biología, porque para tu biología está chocha, estando en una arena en línea, por todos los mecanismos subyacentes a nivel cerebral. Y vos decís, wow, ya está, lo entendí. Pero ¿cuántos de ustedes han leído Tu cerebro en el porno y se han curado de la adicción a la pornografía? Porque entendieron la causa neuroquímica de dicha adicción. Muy pocos. La realidad es que muy pocos. O sea, y yo me arriesgaría a decir que es un porcentaje muy minúsculo. Entonces, lo que ustedes deben entender, lo que ustedes deben comprender es que hay un proceso para dejar la pornografía y la masturbación y que obviamente tenemos acá un método muy sencillo de llevar a cabo, que es bastante claro, que es muy sencillo, pero que se debe llevar a cabo las instrucciones de una forma, como digo, activa. Y para eso vamos a los 3 ejemplos que antes había mencionado. El ejemplo número 1 lo voy a dar respecto al inicio del libro, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo se debe encarar el método. Y es que al inicio del libro se te hace una serie de preguntas. Preguntas tales como si el consumo de pornografía generó algún tipo de problema en tu vida social, personal, en tu vida laboral, por ejemplo. Si ha generado problemas como disfunciones sexuales o este tipo de situaciones, ¿no? Se te hace una serie de preguntas muy típicas en las adicciones. Ahora, estas preguntas no están ahí al azar.
Están ahí para que vos las respondas. Y yo sé que muchos de ustedes han ya encarado el libro sabiendo que evidentemente la adicción ha generado muchos problemas en mi vida. Está perfecto eso. Pero, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, ante esas preguntas se han parado a reflexionar y realmente a responderlas como es debido? Y a tomarse el tiempo de responderlas. ¿Cuántos de ustedes? Sobre todo aquellos que han fracasado, ¿no? Porque aquellos que han tenido éxito, bueno, no estarán viendo este video, por supuesto. Pero, realmente, ¿cuántos de ustedes? Porque estas preguntas son, por ejemplo, para mí fundamentales en el proceso de recuperación. ¿Por qué fundamentales? Y acá me voy a permitir también citar otro libro, que es el libro de Adictos Sexuales Anónimos, que se basa en este método muy famoso de Alcohólicos Anónimos, que es el de 12 pasos. Y el primer paso del libro, que es verdaderamente fantástico también, y toma un enfoque mucho más espiritual, es muy interesante quizás si les interesa podría ser una versión en audiolibro, aunque no sé si habría problemas de copyright. Pero el libro, en su primer paso, menciona que hay que aceptar que no tenemos control sobre la adicción. Que no tenemos control. De tal manera, cuando vos aceptás que no tenés control sobre la adicción, que nunca lo tuviste, te quitas la venda de los ojos y te permitís ver la realidad. Esto, que en el modelo trasteórico del cambio se llama la contemplación. El segundo paso del cambio es ver las consecuencias positivas y negativas de nuestra adicción. Porque en el paso anterior, en el paso 1 de un cambio, que es la precontemplación, yo sigo con la venda en los ojos. Sigo con la venda en los ojos, no pudiendo ver cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, yo consumo alcohol 3 veces al año quizá, en fiestas, momentos muy particulares. Ahora, yo no me voy a poner a analizar si tiene consecuencias o no, porque yo lo tengo controlado. Si yo lo tengo controlado, no hay consecuencias. Al menos consecuencias negativas. Si lo tengo controlado, hay consecuencias positivas. Yo no me voy a poner a reflexionar o a pensar si realmente el alcohol me afectó negativamente en aquella fiesta de fin de año. No, porque lo tengo controlado. Ahora, cuando el libro te pregunta si vos tuviste consecuencias, si tuvo algún tipo de perjuicio, si descuidaste alguna relación, entonces vos te parás a reflexionar y pensás. Y te tomás el tiempo de hacerlo. Y decís, ok, vuelvo en el pasado, recuerdo y sí, quizás descubro que en verdad sí fue. Que en verdad por haber consumido pornografía, por haberme masturbado, tuve determinadas consecuencias. Pero acá lo más importante es que vos agarres una hoja, o si estás leyendo desde el celular, casi todas las aplicaciones tienen funciones de edición de texto, de agregación de notas, y que anotes. Porque justamente, volviendo de vuelta al libro de Adictos Sexuales Anónimos, se habla acerca de este paso y de que es muy importante. Si bien en los Adictos Sexuales Anónimos hay reuniones y uno puede hablar con otras personas, pero también es importante escribirlo. Porque lo tenés tangiblemente. No es lo mismo que yo diga, sí, porque en el año tal tuve una amistad y a raíz de haber consumido pornografía en exceso, sí, bueno, la descuidé un poco y sí. No, anotalo, recordá realmente qué fue lo que viviste y lo que experimentaste. Y sé lo más preciso y lo más detallado posible en este proceso. Porque lo que vos vas a descubrir, cuando vos respondés realmente cómo se debe estas preguntas, por ejemplo, es que no hay beneficios. Es que la pornografía, como justamente se te menciona en el libro, es una trampa para ratones. El que eso no es lo que aparenta ser, sino veneno. No tenés que luchar por no tomarlo, simplemente no lo haces. Y esto que yo te digo con tanta naturalidad, tendrías que poder hacerlo vos una vez que hayas superado la adicción a la pornografía y la masturbación.
Pero para eso tenés que incluir el proceso activo. Porque te puedo asegurar que esto a nivel de sinapsis neuronal, a nivel subconsciente, tiene un impacto mucho mayor a que simplemente yo leo así al azar y digo, sí, tuvo consecuencias negativas. No. ¿Para qué consecuencias negativas tuvo? ¿Qué experimentaste? ¿Qué fue lo que experimentaste? Entonces, esto lo menciono porque si no, vos no estás aplicando de vuelta correctamente el método y caigo en redundancias de nuevo, pero te lo dice el libro. No lo leas como un libro cualquiera, no lo leas como una novela. Toma notas, pensá, reflexioná. El segundo ejemplo te lo doy con puntualmente el capítulo 3. Capítulo 3 comienza diciendo, ¿por qué es difícil parar? Entonces, en dicho capítulo, de forma muy resumida, porque yo sé que se está extendiendo mucho este video, se dice que es difícil parar porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que vamos a estar perdiendo un placer, que vamos a estar perdiendo un apoyo, que vamos a pasar por un periodo de ansia insatisfecha, ¿no? Entonces lo que muy probablemente te haya sucedido a vos es que lo leíste y dijiste, sí, miedo. Pero pará, de vuelta, vamos al proceso activo. Está bien, haz una lectura si querés rápida, pero en la segunda lectura, pará y reflexiona. ¿Realmente sentís miedo cuando vos parás de consumir pornografía? ¿Te sentís con miedo? ¿Te sentís realmente así? ¿Estás de acuerdo con lo que te plantea Alencar en este caso? Yo siento miedo cuando inicio este proceso. Si sentís miedo, ¿por qué? ¿Cómo te sentís? ¿Por qué crees que es ese miedo? ¿Por lo que dice el autor, que estás perdiendo un apoyo, un placer? En este caso yo les voy a asegurar que obviamente el proceso o la aplicación del método va a ser mucho más útil porque de vuelta estamos incluyendo una parte activa. Que esto no lo hace más difícil, ¿sí? De hecho lo hace mucho más fácil al proceso. En este caso, en este ejemplo, el autor sí tiene razón. Yo ya lo he explicado muchas veces. La mente del adicto funciona en esta dinámica que explica fascinantemente de una forma verdaderamente impecable Ken Keshe Jr. en su libro Abre tu corazón al amor. Esta dinámica sujeto-objeto, donde yo percibo a todas las personas como cosas, ¿sí?, que me generan emociones cuando tengo esas cosas, digamos, el tener esas cosas me generan emociones que a mí me hacen sentir vivo. ¿Sí? Dependiendo del centro de la conciencia donde esté, según este autor, sea supervivencia, seguridad, placer o poder, yo vivo en esta dinámica, sujeto-objeto. Es decir, que en palabras, por ejemplo, de autores como Manuel Márquez, de su libro Tu propósito de vida eres tú, asociamos el tener con el ser. El tener me da el sentido de la existencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, tener ese objeto, que no importa lo que sea, me genera un aflujo emocional que a mí me hace sentir vivo. Me siento vivo. Y yo los reto a todos ustedes que están viendo este video, que me digan que una adicción se puede generar si no hay emociones asociadas. No se puede, imposible. Nunca te vas a poder volver adicto a algo que no te genera emociones, que te hagan sentir justamente vivo. Y como vos vivís en esta dinámica, el tener me da el ser, si tengo soy, si soy existo. Ahora, cuando vos dejás la adicción, estás perdiendo, estás dejando de tener. Y para el ego, perder y morir son lo mismo. Son lo mismo. Si no tengo, no soy, y si no soy, no existo. Es la nada misma. Por eso, ¿por qué ustedes creen que se experimenta el vacío existencial? El vacío, el hermoso vacío. ¿Por qué ustedes creen que se experimenta el vacío existencial? Porque seguís en esta dinámica. Tener, ser. Pero pasas 3 semanas y de repente, cuando volvés a tener esa pequeña miradita, te sentís espectacular. Y no me mientan acá, sean honestos, sean transparentes. O no se sienten vivos cuando están en ese momento, pero después se sienten fatal cuando terminan.
pero en ese momento se sienten vivos por el aflujo de dopamina, por ese estímulo supranormal que le genera ese shock emocional. Entonces es evidente que tu ego sienta miedo. O vos no sentirías miedo si estás frente a la muerte, si estás cara a cara contra la muerte. ¿No sentirías miedo? Por supuesto que sentirías miedo. Si estoy en una situación de peligro que pone en riesgo mi vida, voy a tener un miedo terrible. Digamos, mi miedo va a estar a la altura de Júpiter. Esa es la realidad. Entonces, obviamente yo, por ejemplo, llego a estas conclusiones porque yo llevo años estudiando este tema. Pero en tu caso particular sería mucho más sencillo. Sería efectivamente, como digo, preguntarte, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Me parece que es así? ¿No me parece que es así? ¿Yo me siento así? ¿No me siento así? Lo que probablemente descubras es que es así, que te sentís así. Y acá me gusta utilizar la analogía que yo llamo la analogía, o más bien la metáfora de la mujer de mis sueños. Imagínate que hace 10 años conociste a una mujer que era algo verdaderamente increíble, terriblemente inefable, ¿no? La conociste y desde el primer instante te diste cuenta de que era algo muy especial. Esa mujer te generó unas emociones verdaderamente indescriptibles. Jamás en tu vida, jamás en toda tu vida te habías sentido de esa manera como te sentiste con esa mujer. Jamás. Entonces, por supuesto, si algo me genera ese shock emocional, y más cuando sos un preadolescente o un adolescente, que hay partes de tu cerebro que no se han desarrollado, como por ejemplo el lóbulo frontal, relacionadas al pensamiento más racional, al consentimiento, al análisis de consecuencias. Sos mucho más emocional, mucho más susceptible, y obviamente si algo te genera emociones positivas, decís, bueno, esto es bueno, debería volver a hacerlo, ¿por qué no? Si me generó emociones positivas. Así que por supuesto, la volviste a invitar a salir a esta mujer o a esta chica, y te diste cuenta de que volvías a sentir lo mismo y te sentías espectacular. No solo esto, sino que esta chica te ayudó en momentos muy duros para vos. Cuando tuviste problemas, cuando tuviste conflictos, cuando experimentaste distintos dolores en tu vida, distintos tipos de estrés, frustración, ira, enojo, rabia. Ella estuvo ahí para vos. Vos le escribías y ella venía. Era muy rápida, muy accesible, siempre estaba predispuesta para vos. Y cuando estabas con ella, todo desaparecía, todos los dramas, todos los dilemas. Era algo verdaderamente fantástico. Era la mujer de tu vida, la mujer de tus sueños. Además, el placer que ella te ofrecía era extremadamente variado. Todo el tiempo que vos quisieras. Además, lo que a vos se te ocurra, incluso ella misma, te ofrecía distintas variedades para que vos te entretengas y, por supuesto, disfrutes mucho más estando con ella. Así que, ¿qué sentirías o qué pensarías si después de 10 años de relación, o incluso más, digamos 20, te das cuenta de que todo era una gran farsa? Te das cuenta de que todo fue una gran mentira. De que esa mujer en verdad jamás te dio placer. De que ese placer sí existía, era objetivo, real, pero era un placer que se pagaba muy caro a largo plazo. O sea, mucho placer a corto plazo, mucho dolor a largo plazo. Y que el apoyo que te daba, en verdad fue peor. Era pan para hoy, hambre para mañana. Porque más que apoyarte, hacía que las próximas situaciones de tu vida sean lidiadas de una manera muchísimo peor. Te dejaba mucho peor para futuras situaciones estresantes o dolorosas de tu vida. Ahora, tenés 20 años de historia con esa mujer. 20 años. Es tu mundo. Es lo que le da el sentido a tu vida. Perdón que me ría, ¿no? Pero hay que tomar también estas cosas no con tanta seriedad.
Porque de hecho, como dice el libro, es ridículamente fácil dejar el porno. ¿Sí? Ahora, vos entendés la dinámica subyacente, tenés que vivir el proceso. Y la clave acá está, como bien dice Ken Keshe Jr. en su libro Abre tu corazón al amor, y como bien quizás lo hayas escuchado a lo largo de toda tu vida, yo lo escuchaba desde que era chiquito, la clave está en el amor. Justamente el amor suelta. El amor no ata. Vos tenés que aceptar, y la aceptación también es amor, que fuiste un adicto. Tenés que soltar, por ejemplo, esa versión de vos mismo para abrazar una nueva. En este caso, una nueva identidad como no adicto. Y en la medida en que ames, o sea, aceptes esta nueva identidad como no adicto, como no usuario, más vas a hacer. Es decir, aquello que se ama, aquello que se acepta, más se expresa. Y por ende se tiene. Se cambia la dinámica, ya no es más tener ser, es ser tener. Por eso yo les dije, no caigan en la trampa de contar días, no caigan en la trampa de contar días, porque la trampa de contar días es seguir asociando el tener con el ser. Entonces aquel que lleva, no sé, 4 años sin ver pornografía y sin masturbarse y eyacular, según ustedes, según su percepción de la realidad, esa persona es mucho menos adicta que una persona que lleva una semana. Pero no funciona de esa manera. Sí es cierto que cuando uno tiene determinados resultados a obtener, es un reflejo de lo que uno es. Ahora, si vos no podés durar más de una semana, bueno, eso es un reflejo de lo que vos sos, de lo que seguís aceptando y de lo que decidís seguir experimentando. En este caso, ser un usuario o un adicto. Ahora, como el propio libro te dice, toma la decisión de que nunca vas a volver a ver pornografía y nunca cuestiones esa decisión. Toma la decisión de que no querés ser más un usuario. Vos sabés lo que querés ser. No te flageles. Ya está, ya viviste la experiencia. Si estás leyendo este libro porque ya te cansaste. Te hartaste de ser un adicto. Te hartaste de matarte a, perdón el término, pero es muy argentino, matarse a pajas viendo pornografía, masturbándote. Te cansaste y tomaste la decisión de experimentar algo distinto. Ya está, ya viviste esa experiencia. Ahora toca otra cosa. Esto es algo que menciona el autor que mencioné recién, que es Manuel Márquez, en su libro fantástico que siempre sugiero, Tu propósito de vida eres tú. Ahora toca otra cosa. Soltá, amá. Una vez que uno suelta, puede justamente abrazar un nuevo estado del ser. Pero depende de vos. Bueno, les iba a dar un ejemplo más, pero vi que el video se estaba haciendo extremadamente largo y sé que no son videos que particularmente se suelen ver mucho, así que lo vamos a terminar acá. De forma resumida, los 2 errores básicos que están cometiendo son no entender del todo, y si no entiendo, no puedo justamente llevar a cabo las instrucciones, que es el segundo error. Y todo esto sucede porque no están aplicando el método correctamente, no están haciendo una aplicación activa del proceso, están cayendo en una aplicación muy pasiva. Es el equivalente a que yo lea una receta de cocina y que espere mágicamente que de repente aparezca la comida. Esto no funciona así, muchachos. Ustedes leen la receta y la tienen que aplicar. Y si algo no entienden o algo les genera alguna duda o lo que sea, tienen que investigar, tienen que pensar, reflexionar respecto de eso. Yo les puedo asegurar que si ustedes empiezan a incorporar un proceso activo y además lo pueden complementar con un montón de herramientas que yo he compartido. Por ejemplo, hay un video que subí que son 3 formas de acelerar la reprogramación subconsciente, ¿sí? Que son, por ejemplo, hacer una lectura de vuelta que combine pasivo-activo, es decir, media hora de lectura más 30 minutos de reflexión, de escritura, de toma de notas, de utilización de afirmaciones o de lo que sea, por la mañana, después del almuerzo y antes de irse a dormir, que son horarios muy importantes porque la mente es mucho más susceptible, ¿sí? La mente subconsciente es como que abriese más sus puertas porque la frecuencia vibratoria cerebral baja y esto hace que
sea mucho más fácil de reprogramar. Otra forma también es inducir estos procesos de forma activa usando, por ejemplo, sonidos binaurales, de forma tal que la frecuencia vibratoria del cerebral baje un nivel alfa o un nivel teta, de tal manera que también sea mucho más sencillo de reprogramar. Después técnicas muy utilizadas como la meditación también. Hay meditaciones que tienen también este objetivo, ¿sí? Que ya incluyen no solamente las típicas meditaciones de atención plena, sino que las combinan con métodos de reprogramación subconsciente. Hay meditaciones fascinantes como las que se explica en el libro Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza, por ejemplo. Y finalmente quería aprovechar para comentarle que desde la creación del canal sé que muchos de ustedes me han hecho donaciones de dinero. Yo en principio activé lo que era la publicidad en YouTube porque obviamente uno de mis objetivos, uno de mis sueños es poder vivir haciendo esto, poder vivir haciendo videos que a ustedes les sean de utilidad, que les sean de ayuda y poder generar algún tipo de bienestar en sus vidas. Pero la realidad es que he tenido algunos conflictos con YouTube. Nunca me han pagado absolutamente nada, ni de lo que ustedes me han donado, ni de la publicidad de los videos. De hecho, me la han desactivado totalmente. Entonces, a raíz de eso, se me ocurrió, ya tengo la idea desde hace un tiempo, que es básicamente abrir algún tipo de cuenta en Patreon, por ejemplo, que es una plataforma que permite donaciones, que les permita justamente a ustedes, a aquellos que les parezca de valor mi contenido, darme quizá ese apoyo económico para que yo pueda traerles contenidos más seguido, de mejor calidad, y aparte de eso para darles algún que otro beneficio en particular, ya que tengo algunos proyectos en mente y muy probablemente aquellos que estén suscritos ahí los reciban mucho más pronto e incluso tengan una atención mucho más cercana de la que quizá tenemos actualmente, ya sea a través de los comentarios. Sé que algunos me han escrito por la plataforma de TikTok, me escriben a mi correo que lo tienen abajo. Entonces creo yo que sería una buena manera de sobre todo si a ustedes les parece, ¿no? O sea, depende de ustedes. Y también creo que depende en parte de mí. Pero más que nada eso, así que probablemente el próximo video que estaré subiendo sea del audiolibro, que sé que también fue la segunda opción más votada, del audiolibro de William Walker Atkinson, El Poder Regenerador, que es un libro sobre retención seminal. Es un libro que, para que ustedes se den una idea, fue escrito a inicios del siglo XX y es un libro verdaderamente fantástico que, bueno, yo creo que muchos de aquellos médicos, científicos que te recomiendan la masturbación deberían leer, digo, porque... O yo creo más bien que deberían pensar por sí mismos y usar todo ese conocimiento de años de estudio y realmente hacer las uniones causales. Pero bueno, nos estaremos viendo probablemente o me estarán escuchando en ese próximo audiolibro. Hasta la próxima.